Ahí está. Ahí está Pascual. Cristian, ¿me estás escuchando? Ah, no, todavía Cristian está conectando el audio. Ahí, Cristian, ¿me escuchás? Sí, sí. Sí, bien. Entonces, ahí se cortó justo cuando estábamos analizando. Lo que tenemos es, a ver acá, ahí está. Entonces tenemos 40 centímetros y 10 centímetros, y algo que había dicho Pascual era el tema del perímetro, ¿sí? Muy importante el perímetro en el sentido de que, bueno, yo tengo que recubrir, ¿no? Alrededor, tengo que utilizar 100 metros. Entonces, voy a usar por los lados que son más largos, ¿no? 40 centímetros acá, más 10 centímetros, más otros 40, más otros 10 centímetros, me dan un total de 100 metros, ¿sí? Si yo hago la cuenta, vamos a anotarla para que nos quede escrita, lo que yo estoy calculando es el perímetro, ¿sí? Sabemos que me tiene que dar igual a 100 metros, ¿sí? Porque es todo lo que yo tengo de malla para poder cubrir. Entonces, la única forma, una de las formas para que me dé 100 metros, sería que yo haga 40 centímetros por 2, por ejemplo, ¿no? Porque tengo dos lados de 40 centímetros, más 10 centímetros también por 2, ¿no? Multipliqué por 2. 40 centímetros por 2 me da 80, ¿sí? Y 10 centímetros por 2 me da, ¿cuánto me da? 20. Me da 20, ¿sí? Me da 20 centímetros. 80 más 20 me da 100 centímetros. Esta es una opción, ¿sí? La otra es 30 Claro, y ahí puedo poner, no puedo por calcular 2, cualquiera, otro, 20 por... Claro. otro. Por ejemplo, bueno, si yo agarro y achico un poco este rectángulo, por ejemplo, no sé, 10 centímetros, de forma que me quede 30. Vamos a poner así, ¿sí? Vamos a decir que esto es 30. Para que yo siga utilizando 100 metros de largo, ¿cuánto tiene que tener de alto? 20. Tiene que tener 20, ¿sí? Necesariamente tengo que duplicar. No, no me deja... ¿Por qué? Bueno, Pero igual se entiende. pero me molesta que no haga lo que yo quiero, ¿no? Ah, guardará una relación de aspecto la autoforma. No sé qué le pasó. A ver, podría hacerlo así. Miren cómo se resuelve esto. Si ustedes piensan que yo soy un poco terca, es una casualidad. Así, perfecto. Y le vamos a sacar el fondo. Sin fondo y contorno le vamos a poner azul, le vamos a poner un grosor, como queríamos, así. Bien. Entonces, bien. Dijimos que le vamos a poner esta vez de 30 centímetros, ¿sí? Ay, ahí ya nos fuimos. Ahí está. De 30 centímetros. Y le vamos a poner entonces un ancho de 20. Lo que hice fue, le saqué 10 a uno y se los pasé al otro, ¿no? Le saqué de largo y se lo pasé al ancho. Entonces, también se sigue respetando que en total, ¿no? Me va a sumar 100. Y así podría inventar, podemos inventar otro, ¿no? Cristian, ¿te animás a decir otro, por ejemplo? Puede ser cualquiera. ¿Se te ocurre otro, Cristian? Como para que quede ahí planteado.
Lo que pasa es que es infinidad de variantes que tenés. Sí. Cris, ¿se te ocurre alguno o no? ¿Me seguiste o no? No sé si me estás escuchando. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ah, sí, a ver, otro puede ser 35 por 15, puede ser. 35 por 15. Claro, bueno, 35 por 15, pues claro, 35 por 15, le saco 5 acá, se lo pongo allá, claro que sí. 35 más 35, ¿cuánto nos da? 70. 70. Y 15 más 15 nos da ¿cuánto? 30. 30. 70 más 30 nos da 100. Sí, entonces es eso que vos dijiste, Pascual, hay infinidad de variables, ¿sí? De variantes. Así que yo puedo poner cualquier rectángulo, ¿no? Siempre y cuando la sumatoria de todos los lados me dé 100 metros, que es el largo disponible de malla que tengo para cubrir. Maravilloso. Entonces, esperen que nos vamos acá, ahí está. Entonces, acá ya tenemos dos lados posibles, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común los dos corrales rectángulos? ¿Sí? ¿Qué tienen en común? Que miden 100 metros de perímetro. Que el perímetro es 100 metros, ¿no? Eso es lo que tienen en común, Sí. ¿sí? Que el perímetro mide 100 metros y ¿qué tienen de diferente? Y que La forma. tienen distintas dimensiones de lados. Bien, los lados son distintos, ¿no? Podríamos poner la cantidad de, ustedes pueden probar, pueden poner más de 2. Bien, ¿cuántos rectángulos diferentes podrían construirse? Ya la contestó Pascual esa. ¿Podría dar las medidas del rectángulo de mayor área que puede formarse con los de 100 metros de tejidos? Ok, acá me están preguntando otra cosa, ¿sí? Me están preguntando por qué. ¿Qué es lo que me están preguntando? Y el rectángulo que tenga mayor área. Bien, Que ¿y se qué es el pueda, área? ¿Qué es el área? la superficie. El área es la superficie. Fantástico. Área y superficie es lo mismo, ¿sí? Ahí se vuelve a sumar Romy. Vamos, Romy. Área y superficie es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿podrías dar las medidas del rectángulo de mayor área que puede formarse con los 100 metros de tejido? ¿Sí? Bueno, área y superficie es lo mismo. Seguimos con el mismo planteo. Vamos a traer esta pregunta para acá, ¿sí? La vamos a poner acá. Y nos vamos a copiar un poquitito de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Yo tengo estos rectángulos. ¿Cómo calculo el área y la superficie de un rectángulo? Base por altura. Base por altura, ¿sí? Me están preguntando por el área. Para calcular el área se tiene que hacer base por altura. Entonces calculemos el área, ¿sí? El área de nuestros rectángulos, a ver qué nos da, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da el área de nuestros rectángulos? Después vemos el que pueda formarse con 100 metros, no importa eso. El primero te da 400 centímetros cuadrados. Vamos a hacer 40 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es 40 por 10. 40 por 10 me da 400 centímetros cuadrados, ¿sí? Es la base, es el área del rectángulo 1. Ahora vamos a ponerle esto, así que identificado. ¿Sí? Área del rectángulo 1, vamos a poner rectángulo número 1. Editar texto, ahí está. Bueno, deshacer. Se lo vamos a poner a la criolla.
Bien. ¿Sí? Este es el rectángulo número 1. Dijimos que esa va a ser el área. ¿Y cuál sería la del otro? 600. Claro. No. El área del rectángulo 2. Lo que vamos a hacer es 30 por 20. 30 por 20, ¿cuánto me da? Dijeron, ¿no? 600. 100. Bien, ahí fíjense que nos da distintas áreas. ¿Cómo es posible si estamos teniendo 100 metros de tejido? Y porque la superficie es distinta al perímetro. La superficie es distinta al perímetro, ¿no? O sea, aparentemente el rectángulo número 2 tiene mayor superficie que el rectángulo número 1. Y fíjense que esto es antiintuitivo, porque uno supondría que si estoy usando la misma cantidad de malla, no, vos decís, no, acá hay un error. Si yo estoy usando la misma cantidad, estoy usando 100 metros de tejido, ¿sí? 100 metros de tejido, entonces debería suceder de que sean iguales, o sea, de que tengan que tener la misma área, y no. Y fíjense que lo que sucedió era que, o sea, acá estoy multiplicando y está muy bien, acá tengo 400 y acá tengo 600. Vamos a probar, por ejemplo, con la que tiró Cristian, ¿sí? Que no está dibujado. ¿Sí? El área del rectángulo número 3, ¿sí? Que Cristian había dicho que era 35 centímetros, corregime Cristian si me equivoco, por 15 centímetros. ¿No? ¿Cuánto me va a dar eso? No, usamos la calculadora, sí, que no manda el cúnico. Veo todos diciendo, bueno, tenemos que hacerlo. Usamos la calculadora. 35 por 15. ¿Cuánto me dio? 525. 525. A ver si podemos sacar alguna conclusión con esto. ¿Hay alguna forma de que me dé? Fíjense, 525 quiere decir que me dio más grande que 400, pero más chico que 600, ¿no? Sí. ¿Podemos 0,75 menos. ¿Podemos establecer una lógica? Fíjense. 40, 35, 30, y lo que va pasando con esto. 10, 15, 20. ¿Qué está pasando? A ver. Si quieren se los ordeno de mayor a menor. 10, 15, 20. Lo ponemos este acá. Fíjense. Lo que hablábamos recién, ¿no? Le sacamos 5 a este y se los damos a este, ¿no? Reduzco en 5 este y se lo doy a este. O lo que hicimos acá. Le saqué 10 a 40, me quedó en 30 y se los di acá. Entonces, si yo quiero ahora saber cuál es el área mayor o la mayor área que puede formarse, ¿no? Utilizando el perímetro de 100. ¿Qué propondrían? Siguiendo esta lógica. ¿Me siguen en el razonamiento? Unificarlo. Estoy ¿Unificar qué diciendo cosa? cualquier cosa, nada, no me des bola, Caro. No dije nada. Bueno, pero igual está bien. A veces uno tira cosas porque le vienen a la cabeza. Y Pascual, Cristian, ¿qué fuimos haciendo para armar los rectángulos? Plantear una forma. pero hay uno de 400, otro de 600. Utilizando el área de 100, claro. El área no es de 100, sino que es el perímetro de 100. El perímetro, es verdad. Y yo para mayor tendría que reducir el largo
y aumentar el ancho. Claro, lo que estamos haciendo, fíjense que para tener un área mayor, más Dividir. grande, sin buscar fórmulas, nada, lo que estamos haciendo es, estamos reduciendo el largo, ¿sí? Que acá es de 30 centímetros, acá era de 40, y se lo estamos dando al ancho, ¿no? ¿Hasta cuánto lo voy a reducir? ¿Cuál va a ser el de mayor, el que nos va a dar mayor Uno. área? Piensen que el área se calcula multiplicando base por altura. ¿Cuál es la mayor multiplicación que voy a poder hacer de este rectángulo? Ahí viene el problema. No, pero pensalo, estás bien, Pascual. Es ese tiempo para pensarlo. Vos me estás diciendo que, por ejemplo, vamos a reducirlo más de 30. Tiremos un rectángulo más. Un rectángulo más. Dale, rectángulo número 4. Acá me quedó el 3. El rectángulo número 4. Reducimos el rectángulo de 30 centímetros. ¿Cuánto le ponemos? Menos de 30. Claro, reducimos el largo y se lo tiramos al ancho. O sea, por ejemplo, mira, fíjate esto, Romy. Acá Por teníamos... 50. ¿Cuánto? No puede ser por 50. No. Mirá, Romy, porque vos llegaste un poquito más tarde, pero lo que estábamos analizando... no, claro. Claro. Pero mirá acá para que veas por qué. Nosotros dijimos que rectángulos posibles para nuestro ejercicio, la condición que tenía que cumplir era que podía poner una malla de 100 metros alrededor. Entonces el primer rectángulo que se nos ocurrió es 40 centímetros por 10, porque si yo pongo 40 acá, 10 acá, otros 40 acá y otros 10 acá, la suma de todo esto, 40 por 2 y 10 por 2, 40 por 2 porque tengo 40 acá arriba y abajo, 10 y 10, entonces por 2 me da 80 más 20, me da 100. ¿Sí? Que es lo que cubre todo. Otra opción, otro rectángulo posible sería 30-20, o sea, agarro estos 40, lo reduzco en 10 y se lo paso acá al ancho. Y entonces también me sigue dando un perímetro de 100. Otro que tiró Cristian era 35 por 15, porque me queda 35, 35, 70, 15 y 15, 30, 100. Ahora, cuando empezamos a calcular el área, que no es la suma de los lados, sino multiplicación de base por altura, que es la superficie que ocupa, empezamos a darnos cuenta que el rectángulo 1 ocupa menos superficie que el rectángulo número 2, ¿sí? Y que a su vez, el rectángulo número 3 está entre el 1 y el 2. Entonces, fíjate que se cumple esto, bueno, 40, le sacamos 10 y me queda 30, se los dimos al de al lado, ¿no? Entonces, este aumentó de 10 a 20, pero cuando calculamos el área, me queda 600. Entonces, yo ahora lo que pregunto es... 35 por 10, ¿no? 26 por 24. A ver, 35 por 10. ¿no? Pero 35 por 10 lo que pasa es que no cumple la condición de que el perímetro sea 100 metros. ¿Sí? Que es lo que habíamos... 26 por 24 me da... A ver, mira, 26 centímetros por 24 centímetros, ¿cuánto me da el área? ¿Cómo hacemos eso y qué es lo que estamos haciendo? Si es 26 centímetros por 24 centímetros... No, claro, menos tiene que ser. No, esperen, 26 centímetros por 24 centímetros, lo que estamos pensando, espero que este se me pueda mover porque si no se pudre todo. A ver, 26 por 24. Tiene que ser más alto, perdón. Acá tiene que ser más alto, ¿no? Por ejemplo, por acá. Y tiene que ser un poquitito más chico, no sé si tanto, acá. Casi que un cuadrado, ¿no? Casi, pero no llega. Me da 624 centímetros cuadrados. Bien. Sí, no hice mal la cuenta. Pero no entendí. ¿Qué es lo que no entendés, Romy? ¿Qué es lo que estamos buscando?
Que tiene, claro, que tiene que cubrir 100, pero estamos buscando el... Estamos mezclando el concepto de perímetro con el de área, ¿sí? Por un lado, al Perfecto. principio teníamos que Bien. pensar Ahí está. rectángulos que tuvieran un perímetro de 100 metros, ¿sí? Para cubrir la malla de 100 metros. Entonces, los rectángulos, los lados de nuestro rectángulo, solamente van a poder ser aquellos que cubran en total 100 metros. Entonces, no pueden medir cualquier cosa, porque yo sé que la sumatoria de los lados me tiene que dar 100. Por eso acá dice 26 por 24. Si yo hago 26 más 26, o sea, 26 es el de abajo. Mire, y el de arriba, ¿cuánto me da 26 más 26? 52. Hacemos la cuenta, lo hago acá, no hay problema, con la calculadora yo hago 26. Bueno, 26 más 26 me da 52, ¿sí? O sea, ya puse malla acá arriba y abajo. Me faltan los costados que miden 24. Entonces, más 24 y más 24. Y eso me queda 100. 25, 40 por 25 tampoco. 40 por 25. Si vos haces 40 por 25, tenés 40 de largo y 25 de ancho, ¿sí? No, claro, estoy haciendo cualquier cosa, sí. Pero pensalo por qué. Mirá, fíjate, si vos haces 40 por 25, estás haciendo No, claro. 40 mide arriba y abajo, entonces sería 40 más 40, ¿sí? Para que por ahí anoté cualquier cosa. O si no, si querés, mira, hacemos el alrededor. Es como si yo estoy poniendo la malla, mirá, a ver si se Sí. llega a ver. Vamos a hacerlo así, acá. 8. Fíjate, yo lo que estoy haciendo es, estoy poniendo la malla y estoy haciendo así. Agarro la malla, viste, de metal, y la Sí, estoy sí. poniendo así. Truqui, tuqui, tuqui, ¿sí? Estoy cubriendo todo mi contorno, lo estoy cubriendo con la malla de metal. Entonces, vos, si yo te pregunto, bueno, ¿cuánta malla vas a No, necesitar? claro. Y bueno, voy a necesitar primero 40 centímetros para acá, ¿no? Para la base. 10 centímetros Sí. para la altura. Otros 40 acá y otros 10 acá. ¿Sí o no? Sí, 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 ahí sí me da Si 100. yo sumo todo esto, me da 40 más 10, ¿cuánto es? 50. 50. Más otros 40, Claro, sí. ¿cuánto te da? 80. No, Perdón, tranquila. No pasa 90. nada. 90. 90. Más 10, 100. 100. Fantástico. Si yo voy al rectángulo Bien. número 2, hago lo mismo. Sí, 30. igual. Más 20, ¿cuánto me da? 50. 50. Igual. Más otros 30, 70. 50. 30. 50. Ah, 50 pará, me más decís otros 30, 30, 20, 80. 80. Más otros 20, 100. 100. Vos fíjate que siempre vamos a estar los 100, esto que nos pedían al principio, que usar siempre 100 metros de largo de malla. Ok, ahora nos pusimos a calcular el área de estos rectángulos, ¿sí? Ok. Nos pusimos a calcular el área de los rectángulos. Y lo que nos sucede, ¿sí? Es que cuando calculamos el área, acordémonos que el área es base por altura, estoy calculando lo de adentro. ¿Cuánta superficie tengo disponible? Sí. Cuando hacemos el área del rectángulo número 1, que es este de 40 por 10, hacemos 40 por 10 y nos da 400 centímetros cuadrados. Sí. ¿Sí? Quiere decir que la superficie es esta. Hacemos el área del rectángulo número 2, que fíjate que está acá, ¿sí? No está acá, ¿sí? Sino que está acá, que es de 30 por 20 y nos da 600 centímetros cuadrados. O sea, le quité 10 al largo y se los di al ancho. Sí. Esto ya hicimos la cuenta y vos te diste cuenta que igual seguimos usando la malla de 100 metros, ¿sí? Pero igual el área nos da distinto, ¿no? Muy loco. O sea, Sí. sigo usando 100 metros de cosas, pero tengo Ah, más superficie. Cristian había tirado otro rectángulo e hizo 35 por 15. ujú. ¿Sí? Entonces hizo 35 por 15, ¿sí? 35 por 15. Y entonces lo que dio es, también de vuelta, 35 más 35 da 70, Sí. 15 más 15 da 30, 70 más Sí. 30 te da 100. Seguimos respetando los 100 metros de perímetro.
Ahora Sí. hacemos 35 por 15, usamos calculadora y nos da 525. Claro. Entonces, fíjate que lo que pasa es un patrón. Yo voy achicando el largo, ves que lo voy achicando, 40, 35, 30, 26, y a medida que voy achicando el largo para sostener los 100 centímetros de perímetro, voy agrandando en la misma cantidad el ancho. 10, 15, Claro. 20, 24. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Ok. Ujú. Entonces, acá vamos haciendo. Entonces, la pregunta es, ahí tiró una posibilidad. Pascual dice, si hacemos 26 por 24 me va a dar una superficie mayor, porque el objetivo es, ¿podrías dar las medidas del rectángulo de mayor área? O sea, que tengan la mayor superficie. ¿Cómo hago Sí. para sacarlo? Bueno, evidentemente algo sucede a medida de que yo voy achicando el largo y ampliando el ancho, Sí. ¿no? Como que aparentemente tengo más superficie. Hacemos 26 por 24, ¿sí? 26 por 24, y eso me da 624. Ok, tengo mayor superficie. Sí. Ahora, ¿esta es la más grande? ¿Cuál es la más grande? 26 por 24. ¿Una más grande que esa hay? Sí, pero va a ser muy, ¿cómo se dice? ¿Va a ¿Estamos ser viendo qué? los Dale, Cristian. irracionales? No, ¿por qué? No sé, porque estoy perdidísima, Caro, perdón. No, porque nunca, como que siempre va a haber una diferencia. ¿Por qué los irracionales? No estábamos hablando de irracionales. No, perdón, por eso te digo que estoy medio perdida y tengo que retomar todo. No, porque como que, no, claro, estos son números racionales, pero digo como que nunca da como una exactitud, o sea, como que nunca, siempre va a haber algo de mayor si sigo achicando. Pero, hasta allí. perdóname, Romy, pero el Sí. límite sería que no se transforme en un cuadrado, cuando pide Ahí rectángulo. no, ahí está la pregunta, Pascual. ¿Un cuadrado es un rectángulo? No, ¿Por qué no? Si yo lo achico si yo le tomo, depende si le tomo La condición lo para puedo- que sea, puedo ahí es donde la matemática entra, ¿qué pasó? En realidad, un cuadrado es un tipo de rectángulo. Ahora, el rectángulo, no todos los rectángulos, o sea, un cuadrado es un rectángulo, pero no todos los rectángulos son cuadrados. ¿Por qué? Porque para ser rectángulo, la condición que te pone la geometría es que tenga al menos dos pares de lados iguales, ¿sí? Y ángulos rectos. Y el cuadrado Ah, no solo tiene dos pares de lados iguales, tiene todos los lados iguales. Entonces, el cuadrado es un tipo de rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la mayor área del rectángulo? Que ahí la dijo Pascual. Bueno, cuando yo tenga armado, ¿no? La mayor superficie la voy a tener cuando tengo un cuadrado. Y esto es interesante porque fíjense que lo que sucede es que nosotros tenemos que todos los rectángulos que propusimos, y podríamos proponer infinitos, tienen el mismo perímetro. O sea, si yo calculo el perímetro del rectángulo número 1 me va a dar 100. El del rectángulo número 2 me va a dar 100. El del rectángulo número 3 me va a dar 100. El del 4 me va a dar 100. Que el perímetro es el contorno. Sin embargo, la superficie es mayor. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en esto del corral, o cuando uno quiere hacer un área cultivada, y vos decís, bueno, es indistinto cuánto es la superficie, va a ser la misma cantidad. Y en realidad no. Y en esto es lo que sirve la matemática, ¿no? Este poder de abstracción de que uno diría intuitivamente, diría, bueno, pero si yo estoy sumando 10 acá y le saco 10 del largo, debería dar la misma superficie. Y no. sí, tal cual, es lo que uno Entonces, piensa que va a hacer. claro, entonces la mayor superficie, la mayor área, ¿sí? Va a ser entonces la que tenga que ver con el cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos para poder contestar la próxima pregunta y ahí ustedes la calculan, ¿no? Y después lo que nos está preguntando es si existe un valor máximo que pueda tomar el ancho del corral y un mínimo, ¿sí? Un valor máximo
que pueda tomar el ancho del corral y un mínimo, ¿no? Entonces fíjense que ahí nos están preguntando, ya con la pregunta 5 es, siguiendo esta idea de que tiene que medir el perímetro 100 metros, ¿sí? Si hay un valor máximo que pueda tomar el ancho del corral y un mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, si el ancho del corral puede ser 0. Y No, ¿Por qué no, Cristian? no quedaría nada de espacio. No quedaría nada. Entonces, en principio ya sabemos que tiene que haber un valor mínimo, ¿no? Y si el ancho del corral, por ejemplo, el valor mínimo es 1 centímetro, ¿no? Estamos jugando, ¿no? El valor es 1 centímetro. ¿Cuánto tiene que medir el largo para que nosotros podamos hacer lo que dijimos antes de los 100 metros de perímetro? Este ancho en vez de ser 10 es 1 centímetro. 49. ¿Por qué 49? Está muy bien, dale. Y porque 49, 1 más 1 es 2, 49 Bien. más 40. Bueno, porque voy sumando todo y me va a dar 100. ¿Cuánto te da 49 más 49? 96. No, 98, perdón. 98. 98. Y 1 más 1 me da 2. Entonces quiere decir que el mayor largo posible es 49 centímetros, ¿sí? Y el mayor ancho posible es 1 centímetro, ¿sí? Bien. Y yo ahora sí los voy a tener que dejar acá para que después sigan pensando, pero ya avanzamos mucho en lo que tiene que ver el rectángulo. Les dejo para que piensen con todo lo que hicimos, es si podemos escribir esto, fíjense, una fórmula que permita calcular el área del corral en función del ancho, ¿sí? No del perímetro, sino que dependa del ancho, ¿sí? O sea, calcular el área del corral dependiendo del ancho, ¿sí? Y después, una vez que hacen esta fórmula, ¿sí? Hacer la gráfica de esa fórmula. ¿Ah? Pero ya avanzamos los 6 puntos casi todos. ¿Está? Bueno. Quiero Oka, agradecer, ay, gracias, Caro, y perdón, compas, que me metí y hice más lío, me confundí más. No, Gracias, Pascual, por todo la ¿Por bien. ayuda qué, también. Romy? No. Estamos todos acá para aprender colectivamente. Pascual, ¿ibas a decir algo? Sí. No, digo que está todo bien, digo, Bueno. está bien que Romy participe y que opine, además porque uno por ahí se confunde, porque se pone nervioso. El tema del teléfono en lo virtual es toda una historia. Así que nada, Gracias. Ahí estoy avisando que estoy terminando la clase. Bueno, sí, o sea, la participación es clave porque a veces lo que sucede mucho es que la duda de otro me ayuda a mí a pensar la duda que no se me había ocurrido, ¿está bien? Así que todas las preguntas son bienvenidas siempre. Nunca tengan miedo de hacer preguntas porque la pregunta implica razonamiento e inteligencia. Bueno, yo los dejo acá. Pónganse para hacerlo de la portfolio 2, tranqui, miren los tutoriales las veces que sean. Sí. Y bueno, y después la semana que viene enganchamos por lo de la semana 5 y 6. ¿Sí? muchas gracias. Gracias. Os dejo. Gracias. Adiós.